Les invito a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 1 y el versículo 1 al 7. Ese es lo que vamos a estar estudiando en esa mañana. El libro de Romanos es muy importante porque es la obra, lo que llaman en algunas universidades, el magnum opus de Pablo, porque es una enseñanza doctrinal profundo de la la doctrina de la salvación. Yo sé en inglés, pero en castellano no. Entonces, ese libro de Romanos explica tanto y también la necesidad y la obra, la responsabilidad que tenemos de compartir el evangelio con todo el mundo. Entonces vamos a leer a los primeros versículos de ese libro en esa mañana, pero espero que vamos a tocar y prestar atención a cada palabra, porque cada palabra es importante, porque la parte que estamos leyendo de verdad es la parte que casi siempre leemos así, rapidito. Pablo, siervo de Jesucristo. Ok, ahora estamos hablando la carta, porque ¿quién de nosotros escribimos una carta que dice Clinton? No, arriba de la carta dice querido hermana, querida Rita. Yo escribí mucho de esas, querida Rita. Yo nunca escribí una carta a ella que decía Clinton. Ella. ¿Por qué así en esta? Bueno, primeramente porque era un rollo. Entonces en el rollo, para saber quién lo escribía, si era al final, tenía que hacer esta. Ah, es de Pablo. Y llegué al principio para leerlo. Eso ocupa mucho tiempo. Entonces siempre empezaba las epístolas así, explicando quién lo escribió, a quién lo escribió y por qué. Entonces vamos a estudiar esa. Vamos a entregar nuestro tiempo al Señor en esa mañana y vamos a comer ricamente de la palabra de Dios esta mañana. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por el privilegio de estar esta mañana con esos hermanos. Te pido, Señor, que podemos gozar de su palabra, pero también tener el corazón abierto para escuchar y entender y ver nuestra responsabilidad propia de lo que debemos hacer en nuestra vida como creyentes. Guíanos, Señor, y bendiga esa iglesia. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo. Amén. Nosotros hemos sido apoyados acá por Lancaster por más de 20 años. Entonces hemos venido y hemos escrito cartas, quizás ustedes han leído en alguna parte de las cartas que hemos escrito para que oren por nosotros en los diferentes ministerios. Entonces la misma cosa está pasando acá, pero ese es Pablo escribiendo a Roma. Pablo en ese momento cuando escribió, creen que estaba en Corinto. Y desde Corinto, con el deseo de ir a Roma, escribe la carta con muchas doctrinas, porque había una iglesia en Roma donde él no había ido. Entonces no los conoce a alguna gente. En capítulo 16 vemos que él conocía mucho a la gente allá, pero no lo habían visto la mayoría por cara. Entonces empieza la carta presentándose a sí mismo. Y sabemos, por saber dos idiomas, todos siendo bilingües acá, que a veces hay problemas aún hasta los nombres para entenderse bien. Porque se ve aquí que dice Pablo, pero tenemos que entender que Pablo empezó como Saulo. Y la Biblia nunca explica por qué cambió su nombre, pero yo no lo voy a juzgar mal en esa. Porque cuando yo tenía 14 años, yo decía a mi mamá, ya no soy Clinton. Porque ese es como decía mi mamá en sureño. Clinton, how you doing? Así, mamá, ya no me llaman Clinton. Yo soy Clint, como Clint Eastwood, Clint Walker. Y mi mamá decía, ok, Clint, está bien. Todo lo demás me llamaban Clint. Entonces cuando yo llegué a Venezuela, toda la gente me preguntaba, ¿y cómo te llamas? Yo soy Clint Vernoy. Clean. Ese es como ese nuevo pañal desechable que hacen, Clean Bebé. Y yo dije, no, mi nombre no es Clean, es Clinton. Entonces tuve que volver al nombre original, Clinton. Yo dije, ok, está bien, porque toda la gente me miraban, así, Clinton, ¿cómo se deletrea? Hasta que un presidente acá tuvo una aventura con una chica
y el apellido de él era Clinton. Entonces cuando yo decía, me llamo Clinton. Ah, Clinton. Y también un muchacho en la escuela dominical una vez estaba llegando y dice, Pastor Campana, ¿cómo estás? Y dice, ¿por qué me llama Pastor Campana? Bueno, tú sabes, Clinton. Entonces yo no voy a juzgar a Pablo por decir, llámame Pablo. Ya no soy Saulo, soy Pablo. Entonces la Biblia no explica por qué, pero probablemente porque está hablando principalmente con griegos y romanos y la gente que no son judíos. Saulo es un nombre muy hebraico, entonces cambió a su nombre que era más común como de su pueblo Tarsos. Entonces por eso Pablo, nada doctrinal allá, tranquilo. Ahora dice, siervo de Jesucristo. Para mí eso es algo que se nota en la atención. Pablo es ciudadano romano, pero escribe siervo de Jesús. Si está escribiendo a los romanos, ¿por qué no se identificó como ciudadano romano? ¿Cuántos de ustedes han visto en las películas y otras cosas un gringo que está por allá haciendo su foto y todo eso y hacen algo tonto como muchos? Yo siempre ando lejos cuando hay unos así. Y ellos dicen, ¡epa! Yo soy americano. Ese me pasó en Venezuela una vez, en la primera guerra del Golfo. Yo llevaba mi nena de como 4 años al correo para buscar nuestro correo. Al entrar todo tranquilo, al salir había un grupo de gente que estaban gritando, mata a un gringo y contribuye a la paz mundial. Y todos me miraban. Entonces, ¿qué hice yo? ¡Epa, yo soy! No. Yo dije, mata a un gringo y contribuye a la paz mundial. Entonces, ¿por qué Pablo dijo acá, siervo de Jesús? Porque también esa palabra siervo no es como empleado. Ese es siervo preso, esclavo. Un doulos, la palabra griego que usan allá, no es una persona que va a decir, mire, ya no quiero trabajar hoy, yo quiero uno de mis días de enfermo y yo quiero mi vacación también. No. Si el maestro o sea el jefe dice, trabaja, tenía que trabajar. Si dice, estoy cansado, estoy enfermo, no me importa, trabaja. Y no tenía su propio derecho, no tenía su propia idea, no podía complacer sus propios deseos. Era esclavo, no empleado. Entonces aquí tenemos un ciudadano romano que se identifica como esclavo a los romanos de Jesucristo. Hoy en día tenemos muchas preguntas aquí en los Estados Unidos, más que en otra parte, de la identidad personal. Gente que son confusos entre uno y el otro, el género y todo eso. ¿Cómo te identificas vos? La primera idea que llega en su mente es, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy esclavo de Dios. O es, yo soy doctor, yo soy yo soy yo soy esta. O es, yo soy salvadoreña. Una pregunta, yo estaba buscando ñandutí o apo oí en todas las ropas que tenía. ¿Hay algún paraguayo por acá? Ok. Otro día. Volvemos al mensaje. Ese fue un corte de mensaje. Ok. Aquí está diciendo que es siervo. ¿Cómo te identifica vos? ¿Sos esclavo de Jesucristo? No, yo no soy esclavo, yo soy libre. Yo estoy acá, yo soy ingeniero, yo soy doctor. Pero Pablo se identificó claramente desde el principio, yo pertenezco a Cristo Jesús. Y después dice otra cosa, llamado a ser apóstol. Ahora, hay un conflicto acá. Quiero hacer una pregunta. Ahora, la palabra apóstol significa, bueno, te voy a decir, tradúzcame la palabra apóstol.
Apóstol en inglés es apostle, pero ese no es traducido. Ustedes han pasado ese en su propio idioma. Ese se llama transliteración, donde llevan la palabra de un idioma y lo ponen en otro. ¿Ok? No es traducción. La traducción de apóstol es mensajero comisionado con un mensaje específico hacia un receptor específico. No es solamente un mensajero que, mira, lleva esa al fulano por allá. Porque no tenían WhatsApp, no tenían mensajero, no tenían Face. Entonces había mucha gente que era el mensajero puro, eran esclavos, era el mensajero. Pero un apóstol era un mensajero especial, comisionado. Porque tenemos dos significados de la palabra apóstol. Uno es uno de los 12, que llegó después en los años como 100, 150 de representar. Él es un apóstol de la iglesia. Apóstol de la iglesia es como liderazgo de la iglesia, son fundamental de la iglesia. En Efesios él escribe que la piedra angular es Jesucristo con el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la pregunta que quiero hacer a ustedes, siendo bilingües, la pregunta es, ¿debemos traducirlo como mensajero, comisionado o como oficial y líder de la iglesia en nuestra mente? ¿Qué es el significado que está diciendo Pablo? Porque, ¿entiende la rareza de ese? Yo voy a estar confundiendo a ese pobre gente de las cámaras, porque yo no puedo quedar acá. Ese es como poner faja a la gorda que canta al final de la ópera. Entonces, ¿cómo debemos verlo en nuestra mente? Cuando leemos, porque dice esclavo y después apóstol, como líder de la iglesia, o está diciendo yo soy esclavo de Jesucristo con un mensaje entregado a mí. Y vamos a ver cuál de los dos cabe mejor en nuestro entendimiento. Y eso pasa mucho en nuestros idiomas, ¿verdad? Porque yo recuerdo en los años 60, cuando estaban haciendo los cohetes, si un ingeniero necesitaba a alguien para hacer muchos cálculos, llamaban el grupo de computadoras y dijeron, envíeme una computadora, por favor, para hacer los cálculos. Y dentro de como 15 minutos llegó a la puerta de su oficina, no una computadora como cargamos todos nosotros, pero una señora o una señora que hacían computaciones. Entonces su trabajo y ellos se llamaban computadoras. Mi papá trabajaba con computadoras y NASA y todo eso por muchos años, y entonces eso era común. Pero cambió el significado de la palabra poco a poco hasta hoy en día. Si yo le digo, yo necesito una computadora, ustedes no me van a buscar una señora matemática. Ya no tiene ese significado. Ha cambiado su significado. Cuando yo hablaba de teléfono siendo joven, mi papá me decía, chico, tiene que aprender a hacer su matemática en la cabeza. Ni piense que vas a llevar en su bolsillo una calculadora toda su vida. Y ahora saco mi teléfono y tiene de todo. Cosas cambian. Entonces cuando Pablo escribió eso, ¿estaba diciendo esclavo de Jesucristo, líder de la iglesia, o estaba diciendo esclavo de Jesucristo, mensajero comisionado? Ahora seguimos. Dice, y la razón por la cual yo veo apóstol como mensajero comisionado es que él ahora empieza a explicar el mensaje y a quién debe llevar. Porque seguimos leyendo, dice, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Okay? Esa es toda la explicación de qué es el mensaje que tiene. Yo soy apóstol. Es la idea que tenía todos los hermanos que habían creído en Cristo. Todos son esclavos de Él. Somos comprados por la sangre de Cristo.
Cuidado en decir amén. ¿Ok? Pero se debe. Porque somos comprados. No tenemos nuestro propio derecho. No podemos complacer nuestros propios deseos. Somos comprados. Pertenecemos a Cristo Jesús. Tenemos fe en Él. Y ahora de ese grupo va a decir, epa, venga acá, venga acá, venga acá. Y eso es lo que hicieron cuando dice, llamado a ser apóstol, está escogiendo específico, porque en Hechos capítulo 13 decía, apártame Bernabé y Saulo para andar a la obra que yo les tengo. Ese es el llamado que tenía. Y más tarde en el libro de Hechos le llama a Bernabé apóstol, pero sabemos que no era apóstol de la iglesia, era apóstol mensajero. Epafrodito en el libro de Filipenses está llamado el mensajero de Filipo hacia Pablo, pero la palabra en griego es apóstol. Allí lo tradujeron. Entonces aquí vemos que Pablo está diciendo, según lo que yo leo, siervo esclavo de Jesucristo, llamado a ser mensajero comisionado, con un mensaje que es de Jesucristo, es el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta y murió en la cruz como fue profetizado, vivió como fue profetizado, nació como fue profetizado, resucitó como fue profetizado. No hay duda en el hecho que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ponga su fe en Él. Es el mensaje que recibió el mensajero, el esclavo que se llamaba Pablo. Ahora vemos en capítulo 5. Dice aquí en capítulo 5, versículo 5, y por quien, hablando de Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Porque en Él hemos recibido gracia y apostolado. Ahora, hermanos, cuando yo llegué para Chajuraña, vivimos en la pueblo amazónica de Venezuela. Hay otro idioma que hablan. Jorge tacuañeva, adante guañeva, que no toaba, guanariruja, que camajete se va toañe. Metai. Todos ustedes tienen que decir, muy bien. Ya tuvieron su primera conversación en Yecuana. ¿Ok? Algo que aprendí muy rápido es que en Yecuana había 3 nosotros. Había un nosotros donde yo le digo a ustedes, nosotros vamos a comer pizza. Ustedes van a tener hambre. O puede ser que yo le digo a él, hablando de mi esposa y la esposa Georgina, no sé dónde está ella. Nosotros, hablando con él, nosotros o con ustedes vamos a comer pizza. Porque es plural, pero no todos. Y había otro que es nosotros todos. Y en el pueblo indígena uno tenía que decir con mucho cuidado si decía a mi esposa, mira, vamos a comer pizza en la casa. Porque si usaba el incorrecto, llegaba todo el pueblo. Y no había suficiente pizza. Entonces aquí tengo una pregunta. Él dice, por quien recibimos. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el nosotros? ¿Quién recibió la gracia? Él está escribiendo a los romanos. Algunos piensan que cuando leen ese que es Pablo hablando en forma real. Como el rey de Francia va a decir, mira, pero vamos a bendecir el pueblo. Cuando es solo él. Pero el problema de ese es que Pablo ya se identificó como esclavo, mensajero. Entonces, ¿por qué iba a usar esa forma gramática? Va a decir, nosotros recibimos la gracia. O está diciendo con la gente con quien habla, nosotros que hemos recibido gracia. Ahora, si aceptamos esa, que él dice, nosotros
hemos recibido la gracia. ¿Qué es la siguiente palabra? Y el apostolado. Ahora, no somos apóstoles los 12 líderes de la iglesia. ¿Será que está diciendo que nosotros tenemos la comisión para llevar el mensaje igual como él? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿y por quién recibieron ustedes la gracia? Amén. Entonces podemos ser incluidos allá gramáticamente. ¿Y por quién recibimos la gracia? Y el apostolado, el comisión de ser mensajeros. Entonces, ¿y por quién recibimos la gracia y la comisión de mensajero? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esa es la gran comisión. Por amor de su nombre. Ahora, para mí se cierra el argumento en el versículo 6 porque dice, entre las cuales. Yo aprendí hace muchos años que esa forma gramática en español es muy importante porque todos se rieron cuando yo decía, ese es mi esposo Rito. No, esposa Rita. Ok, yo voy por él, ella. Y yo siempre tenía problemas con mis artículos, siempre. Hasta cuando tuve una despedida, hablaron gringo horrible y estaba imitándome a mí. Y ya esa es la cosa. Yo sé, seguro el hermano Pais va a decir, sí, horrible, él tiene ese problema. Sí. Pero clarifica muy bien acá quiénes son los que son apostolados. Dice, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros. Lo que se muestra somos llamados, somos de Jesucristo, pero también al ser llamados por Cristo hemos sido llamados para llevar un mensaje que solo tenemos nosotros y el mundo falta. Muchas veces hay el error que alguna gente, no, esa es la obra del pastor, esa es la obra de los diáconos. Yo tengo miedo, yo no puedo. No, Señor, yo le digo, ese está diciendo, entre los cuales están ustedes. La responsabilidad de llevar el evangelio, no solamente a sus vecinos, pero también a los demás del mundo, es de cada uno de nosotros. Pablo está escribiendo a ellos porque él decía al final, yo voy por ustedes y de allí voy por España, voy más. Pero él está diciendo acá que aun si no llego también, ustedes tienen el mismo trabajo. Yo sé que ustedes han venido de todo el mundo, pero no se olviden del mundo, porque ese no es el paraíso. Ese no es el mejor lugar del mundo para vivir. Es el lugar donde Dios te ha puesto. Amén, gracias a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere que hagas mientras que estás acá? Según ese versículo, vos tienes una comisión de llevar el evangelio. Si es vos mismo, persona a persona acá en Lancaster, o es enviar otros como su proxy, como su representante, misioneros a otra parte del mundo para que ellos hagan el trabajo que es tu comisión que no puedes hacer. Tenemos que cambiar la manera que miramos a las misiones. No es para que otro, es nuestro. Ktato, ese es el nosotros de todos. Yo hice en el testimonio esa mañana y con eso voy a terminar porque estamos llegando al punto. Yo nací en Laredo, aprendí español muy como joven, como niño. Pero después mi mamá me mudó, mi papá en su trabajo. Viví en 10 diferentes estados antes de cumplir 20 años de edad.
hablaba con todos los acentos de los Estados Unidos. La gente me preguntaba, ¿de dónde eres? No sé. Yo creo que soy de atrás del SUV. Ese es mi estado. Y cuando estaba, yo sentí el llamado para ser pastor en Nueva Inglaterra, norte de Boston. En mi corazón yo iba a empezar una iglesia en Nueva Inglaterra porque hay una falta de iglesias allá. Pero en mi último año de seminario sentí un anhelo de que quizás debería ser misionero a otra parte. Y en mi oración y hablando, buscando consejos, hablé con una señora, pero re inteligente. Es tan inteligente que se casó conmigo. Yo le pregunté, mi amor, lo que temo es que yo creo que Dios me ha llamado para servir acá, pero tengo el deseo de ir más. Y tengo el miedo que mi deseo de ir más es porque siempre he mudado en diferentes lugares. Es curiosidad. No quiero hacerlo por mí mismo. ¿Qué piensa vos? Mi Espíritu Santo pelirroja dijo, ¿no será que Dios te movió así en su juventud para que cuando Él te llamara estarías listo para ir? Dios te ha preparado. Yo viví con mamá y papá creyentes, diáconos, tesoreros. Llenaba el púlpito de nuestra iglesia. Ella, mamá y papá, pastor. Ella es bisnieta de pastores bautistas. La pregunta no era para nosotros. ¿Cómo puedo saber si Dios me ha llamado? Mejor es, ¿cómo puedo saber si Dios no me ha llamado? Una de las razones por las cuales fui a Sudamérica es que ya hablaba español. Como gringo, pero tenía que practicar un poco. El Señor ha puesto cosas en su vida, sus hijos. Si vos has criado sus hijos acá en esa iglesia fuerte, hay una gran posibilidad que Dios les quiere usar. Y no hay nada más grande. No preguntas, ¿cómo puedo saber si Dios me está llamando a ir? Preguntes, ¿cómo puedo saber que no me está llamando? Por físico, por habilidades, pero Dios todavía te puede usar para enviar a otro. La obra sigue. 40 años hemos estado trabajando. Te digo, todavía sigue el trabajo. Ustedes, hablando con sus diferentes países, saben que es cierto. ¿Por qué te puso Dios acá? ¿Por qué te puso Esther en el palacio en Babilonia, en Persia? Ella dijo, quizás Dios me ha puesto acá por esa razón. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes? Oran sobre esta en esa semana. Busca la voluntad del Señor. Y yo oro que el Señor llame a algunos para decir, yo voy, si Dios quiere. Vamos a orar.